Justamente nos vamos a donde está esa imagen, la región de Valparaíso. Crece la tensión por el proyecto de Sala Cuna Universal. Desde la oposición acusan que la UDI busca frenar el avance del proyecto. Javiera Ponce tiene toda la información hasta ahora. ¿Qué tal, Javi? Hola Sabrina, buenas tardes. Claro, hasta el presidente ya está involucrado en esta polémica que se ha generado por el proyecto de Sala Cuna, que este gobierno también esperaba fuese uno de sus legados, ¿no? Al menos uno de los proyectos que terminara aprobado este periodo legislativo que acaba de terminar. El día de hoy es el último día de actividades parlamentarias aquí en Valparaíso. De hecho, aquí ya no queda prácticamente nadie en el edificio y solo algunas comisiones funcionando. Por lo tanto, todo lo que quedó pendiente solo va a tener la primera semana de marzo para poder debatirse. Y uno de esos temas es, por cierto, el proyecto de Sala Cuna, que lleva muchos años debatiéndose en el Congreso. Desde el Ministerio de la Mujer dicen, más o menos desde 1997, que hay intenciones de poder regular lo que tiene que ver con el derecho a Sala Cuna. Y recordemos que fue el presidente Piñera quien ingresó este proyecto, pero luego con el gobierno del presidente Gabriel Boric y a través de una indicación sustitutiva también se hace suyo este proyecto que principalmente plantea algunos cambios en relación principalmente a lo que tiene que ver con no tener este límite, ¿no?, de contratación de 20 mujeres para poder acceder a Sala Cuna. Esa es la principal traba que se encuentran en muchos lugares de trabajo, mujeres que no pueden tener este derecho a propósito de esa normativa que actualmente rige para poder tener acceso a Sala Cuna. Lo que busca el proyecto que se está debatiendo aquí en el Congreso es precisamente eliminar esa norma y también que en el fondo todas las trabajadoras y trabajadores que tengan hijos menores de 2 años puedan acceder al cuidado de sus niños y niñas mientras están trabajando. Además de plantear algunos otros cambios que también significarían un gran gasto fiscal y, por otro lado, una carga para los empleadores. Y es allí donde se comienzan a producir las polémicas. Sabemos que hay algunos sectores que están más por que no haya más impacto a las empresas y a los empleadores a propósito de que esto podría finalmente, dicen ellos, frenar la contratación, frenar el alza en el empleo y por otro lado hay quienes deciden que esto debiese ser un derecho que siga avanzando para todas las mujeres y todos los trabajadores que tengan niños menores de 2 años. En eso se han entrampado los debates y una de las críticas más fuertes que ha venido tomando desde ayer con más fuerza el gobierno, en voz de todos sus ministros y hoy incluso del presidente, tiene que ver con que esto debió haberse zanjado en la Comisión de Educación del Senado, pero el presidente de esa comisión, el senador Sangüesa, que es de la UDI, no citó a la comisión. Él estaba de viaje también y el presidente criticó que finalmente esto no son más que maniobras dilatorias para no votar este tan importante proyecto, que por un lado podría significar un beneficio para muchas madres trabajadoras, pero por otro lado también tiene que ver con lo que comentábamos al principio, que esto era una de las intenciones de dejar como legado del gobierno del presidente Gabriel Boric. Así es que hay mucha molestia en el oficialismo, desde el presidente hacia abajo, todos han salido a criticar muy duramente a la UDI en particular, por ser ese el partido al que pertenece el presidente de la Comisión de Educación, que no citó a la comisión y dicen desde el gobierno no se pudo avanzar en este periodo legislativo que acaba de terminar con el proyecto de Sala Cuna. Vayamos revisando qué fue lo que dijo el presidente, unas muy duras palabras en una entrevista que dio esta mañana y luego ver qué le contestaron desde la UDI. ¿Cuántas veces se ha reunido usted con el presidente electo? 2 veces, ¿cierto? Presidente Kast. Personalmente 2, sí. Hemos conversado también en otra... En esas conversaciones salió el tema de la prioridad para el proyecto de Sala Cuna Universal, que hoy día hay trabas en el Congreso. ¿Qué le parece a usted? No solo hay trabas, yo quiero ser muy claro en esto. La UDI impidió que este proyecto se viera en la Comisión de Educación del Senado. El presidente de la Comisión de Educación del Senado se fue de Chile, debiendo estar en Chile, se fue de Chile. Senador Sangüesa. El senador Sangüesa se fue, no citó a la comisión y no permitió que esto se discutiera y se votara, que era lo que nosotros esperábamos. ¿Hay intención, presidente? O sea, yo creo que acá hubo maniobras dilatorias para que esto no se viera. Estamos escuchando las declaraciones del presidente de la República en torno a lo que está pasando con este proyecto de la Sala Cuna Universal, que ha sido sumamente polémico, Javi. Y te quería preguntar, porque lo habíamos hablado también hace unas semanas atrás, se buscaba que se aprobara, no y avanzara ahora durante el gobierno del presidente de la República.
¿qué va a pasar? ¿Se ve un escenario de que eventualmente podría pasar eso o ya se tendría que postergar para el próximo gobierno esta discusión? Claro, queda, en teoría, una semana le queda a la vuelta del receso legislativo en marzo, antes del cambio de mando, antes del cambio de diputados y de senadores, que todo eso ocurre el mismo 11 de marzo. Entonces, la primera semana de marzo podría abrirse una ventana para que no solo el proyecto de Sala Cuna, sino que varios otros que quedaron pendientes puedan avanzar. Pero el problema que se presenta allí también es que puede que avance el proyecto, pero también eso ya abre una posibilidad a que el próximo gobierno pueda vetar alguna de esas iniciativas, de hacer cambios sustantivos a esas iniciativas. Y también ahí está la crítica, Sabrina, a propósito de que cuando se reunieron el presidente electo, José Antonio Kast, con el presidente Boric el 15 de enero, habían quedado más o menos de acuerdo en que iban a conversar estos temas, que era importante, decía José Antonio Kast, que hubiesen los recursos suficientes para aprobar el proyecto de Sala Cuna, pero dicen desde el oficialismo y desde el propio gobierno que él había dejado más bien abierta la puerta a que esto se iba a debatir y que iban a apoyar este proyecto. Pero algo pasó, decía la ministra Vallejo también esta mañana, que las señales comenzaron a cambiar el día de ayer y finalmente no se realizó la comisión, no se pudieron avanzar las indicaciones. Desde la UDI dicen que la culpa es del gobierno porque llegaron muy tarde con las indicaciones. Dicen, tuvieron 4 años para esto y a última hora están presentando las indicaciones y los cambios, entonces tampoco nos echen la culpa a nosotros de que no, por una comisión que no se realizó, esto fracasó, esto debió haberse tratado antes. Ahí hay acusaciones cruzadas, pero en definitiva el proyecto ya no se vio en este periodo legislativo. Vamos a ver si en esa única semana de marzo que le queda al gobierno se puede hacer algo, pero no es tan fácil. Va a depender también de las conversaciones que haya durante este mes de febrero que se avecina. Allí es donde también se espera que haya una reunión entre los dos ministros de Hacienda, el saliente y el entrante, porque también ahí está el gran nudo, ¿no? ¿Cuánta plata se necesita para poner en práctica este proyecto de Sala Cuna y varios otros más que deja esta administración pendiente, ¿no? Tenemos más declaraciones respecto de esto mismo, a propósito de las acusaciones que se hacen al senador Sangüesa de no haber citado a la comisión. Escuchemos cuál fue la respuesta que él entregó durante esta jornada, porque como veíamos, desde el presidente hacia abajo salieron a criticarlo. Acá no hubo mezquindad ni falta de voluntad. Hubo un problema serio de gestión y de responsabilidad política. El gobierno llegó tarde con sus definiciones, cuando la discusión ya estaba avanzando, y eso impidió un análisis serio de un proyecto que crea un derecho permanente, con impacto fiscal relevante. Lo mínimo en una discusión de este tipo es tener reglas claras, estudios previos y un diseño financiero responsable. Bueno, la ministra vocera de Gobierno también fue bastante dura, ¿no?, en torno a sus declaraciones por lo que ha pasado y de hecho apuntó directamente a la UDI señalando que son irresponsables en esta materia. Irresponsables y mezquinos, dijo también Sabrina a propósito de esta crítica que se hace solo a la UDI en particular, porque también lo decía el presidente, desde Renovación Nacional, por ejemplo, que también pertenece a Chile Vamos, la actitud ha sido distinta, lo decía el propio mandatario, el senador Galilea, la senadora Paulina Núñez de RN, han estado mucho más llanos a poder avanzar en materia de Sala Cuna, pero aquí el mensaje que se da de parte del gobierno hacia la UDI es que finalmente están más preocupados de proteger a los empleadores, al empresariado que ya se ha visto golpeado, dicen algunos, por las 40 horas, por la reforma de pensiones, por varios proyectos que han generado que finalmente los empleadores tengan que desembolsar más dinero. Y eso frena la contratación, frena el impulso al empleo, dicen desde cierto sector, y eso es lo que más se ha criticado durante estas últimas horas, en que finalmente ya el gobierno tuvo que dejar ir este proyecto de Sala Cuna y ver si es que en marzo algo se puede hacer al respecto. Sala Cuna universal. Las palabras de la ministra Vallejo fueron las que más sacaron ronchas en la UDI, principalmente a propósito de estos calificativos que ella usó, de irresponsables, habló de mezquindad, dijo que le llamó mucho la atención y también hizo algunas alusiones al gobierno entrante, al gobierno de José Antonio Kast, a propósito de que, como comentábamos hace un rato, se había entendido
entendido de parte del oficialismo en esta reunión que tuvieron ambos jefes de Estado, el entrante y el saliente, que sí se iba a avanzar en este proyecto, pero al final algo pasó en el camino, dice ella, y esto finalmente se echó a pie atrás. Veamos qué es lo que dijo la ministra vocera y también qué respondieron desde el Partido Republicano, que es al que pertenece José Antonio Kast. Y los acuerdos se estaban alcanzando desde el punto de vista técnico. El Ejecutivo había flexibilizado no solamente con las indicaciones, sus posiciones, sino que también había flexibilizado tiempos. Se nos había solicitado no votar en contexto electoral porque se decía que iba a generar como un hito un triunfo político para el presidente de la República. Nuestro gobierno presentó una indicación sustitutiva al proyecto del expresidente Sebastián Piñera, porque justamente había una intención de alcanzar un acuerdo lo más transversal posible, y ya habíamos alcanzado ese acuerdo. Efectivamente, a nosotros nos interesa mucho avanzar en una sala cuna universal, pero eso tiene que ser en la línea de algo que efectivamente sea una contribución al desarrollo no solo de quienes están, digamos, en la situación de recibir esa sala cuna universal, sino que también de la economía en términos generales. Y esos son los ajustes en el ámbito técnico que se está trabajando ahora para que ojalá en el tiempo que va a quedar en los primeros días de marzo se pueda terminar, digamos, por concluir un texto que nos gusta a todos. Claro, todo esto va a depender de manera bien relevante entonces del próximo ministro de Hacienda también, que va a ser el que tiene la última palabra en relación a si hay recursos o no disponibles para poder implementar este proyecto, porque no solo se elimina este tope de la contratación de 20 mujeres y se extiende a todo trabajador y trabajadora que tenga hijos menores de 2 años, sino que también se crea el fondo de sala cuna, y es allí donde el Estado pone una buena parte de los recursos y otra parte los empleadores, y es allí también donde está la disyuntiva finalmente en cuántos recursos hay y, por cierto, también en las señales políticas, si darle o no también este triunfo al gobierno saliente respecto de que se pueda avanzar en el proyecto de sala cuna universal, o si finalmente va a quedar eso en manos del gobierno de José Antonio Kast, que por los tiempos va a ser lo más probable, Sabrina. Exactamente. Bueno, veremos cómo avanza esta discusión. Javi, muchas gracias como siempre. Que estés bien. Chao, buenas tardes. Chao.